Bien chicos, hoy vamos a comenzar a ver la unidad número 3. Esta unidad corresponde a lo que es en procesos. ¿M? Eh, bueno, acá ya vamos a comenzar a ver un poco, a hablar acerca de las metodologías de desarrollo, la forma que tenemos para desarrollar el sistema de información. ¿M? Bien, ahora vamos a comenzar con la unidad 3 correspondiente a procesos. Nosotros ya veníamos hablando acerca de los procesos, decíamos que dibujábamos un rectángulo con una entrada, una salida, ¿sí? Habíamos dicho que el proceso era como un tipo receta, ¿sí? Porque todo el tiempo que hablamos ya sea de concepto de sistema, ya hablamos de proceso, ¿sí? Hablamos de entrada, subsistemas que tienen una entrada y una salida. En realidad un sistema de información es un proceso, un sistema en general, no solamente de información, sino un sistema. Entonces, la definición de proceso es un conjunto de actividades, acciones y tareas que se ejecutan cuando va a crearse algún tipo de trabajo, algún producto del trabajo. Habíamos hablado de la caja negra, eh, cuando no se conocía cómo se hace el trabajo en sí. O sea, solamente nos importa las entradas y las salidas. ¿Mm? Desglosando lo que es proceso, eh, dice que proceso es un conjunto de actividades, acciones y tareas. Sí, hay como que la diferencian en tres tipos en tres categorías. En realidad no, no podemos llamarlas acciones a todas, sino actividades, acciones y tareas. ¿Sí? Dice, una actividad busca lograr un objetivo amplio. Por ejemplo, comunicación con los participantes y se desarrolla sin importar el dominio de la aplicación. Tamaño del proyecto, complejidad del esfuerzo o grado de rigor con el que se usará la ingeniería del software. ¿Mm? Acá hacemos referencia a la ingeniería de software. En general, cuando dijimos que la ingeniería de software es un poco, o sea, es más amplio que lo que es el análisis y diseño de sistemas, ¿sí? No solamente estamos hablando de sistemas de información, sino que estamos hablando de software en general. Em, una acción, diseño de la arquitectura o un conjunto de tareas que producen un producto importante del trabajo. Por ejemplo, un modelo de diseño en arquitectura. Y una tarea se centra en un objetivo pequeño, pero bien definido. Por ejemplo, realizar una prueba unitaria que produce un resultado tangible, ¿sí? Eh, bueno, ahí tenemos el ejemplo de un proceso. Ese gráfico ya lo vimos varias veces, ¿sí? Pero acá está mucho más completo de los componentes que tiene un proceso. Tenemos lo que es la entrada, la salida y recursos y controles, ¿sí? Las entradas pueden ser datos, la salida información. Recuerden que cuando habíamos visto los conceptos de datos e información, a lo que hacíamos referencia, ¿sí? La diferencia entre datos e información. Los recursos que pueden ser los empleados y los controles que pueden ser restricciones. Restricciones para el ingreso de los datos, ¿sí? Por ejemplo, si queremos ingresar un DNI, el sistema va a hacer control como para disminuir un poco los errores. Los sistemas suelen hacer el control justamente que, por ejemplo, el DNI no tenga más de
de 8 cifras. Por ejemplo, si uno por ahí se confunde el DNI y agrega con 9 cifras, el sistema le marca que tiene un error, ¿sí? Bueno, esas son algunas restricciones y bueno, los recursos son los empleados. Un ejemplo, digamos, de un proceso. Haciendo referencia ya desde el punto de vista de los sistemas de información, ¿sí? Ya ahí estamos hablando del tema de organización, ¿sí? Una organización en la cual tenemos proveedores, clientes, competidores, accionistas, agencias regulatorias. Tenemos una entrada y el proceso lo que hace es clasificar, ordenar, calcular. Tenemos una salida y a la vez esa salida puede retroalimentar nuevamente el proceso, ¿sí? ¿Por qué es importante su uso? Cuando se trabaja en la construcción de un producto o sistema es importante ejecutar una serie de pasos predecibles, ¿sí? Es importante porque da estabilidad, control y organización a una actividad que puede volverse caótica si se descontrola. Em, bueno, esto lo que quiere decir es que es necesario registrar a los procesos, registrar y tenerlo. Y bueno, a la vez esto, a medida que pasa el tiempo, se va a ir retroalimentando y se va mejorando, ¿sí? Entonces, un proceso, digamos, un procedimiento, de alguna manera da estabilidad y control dentro de la organización, ¿m? Porque si tenemos recursos como pueden ser empleados o recursos, otro tipo de recursos, esto ya se puede sistematizar y volverse una forma de trabajo, ¿sí? El proceso. El proceso que se adopte depende del software que se esté elaborando. Un proceso puede ser apropiado para crear software destinado a un sistema de control electrónico en aeroplano, mientras que para la creación de un sitio web será necesario un proceso completamente distinto, ¿sí? Eh, en el caso del sistema de un control electrónico en aeroplano, por ahí esto se necesita más precisión, ¿sí? Mientras que por ahí para un sitio web no es tan, tanta precisión que se necesita, sino que se necesita rapidez, ¿sí? O sea que alguien siempre pide una página web para el menor tiempo posible de plazo, mientras que un sistema de control electrónico de un aeroplano por ahí demora más tiempo en el desarrollo. Y entonces los procesos son diferentes. Por ejemplo, para el tema de la página web podemos utilizar una metodología ágil, mientras que para el control en el electrónico en aeroplano podemos utilizar otro tipo de metodología que haga más hincapié en tema de los requisitos y sea más minucioso, digamos, en el tema de la revisión, ¿sí? De las pruebas, porque acá se necesita más precisión. Entonces se elige procedimientos diferentes, ¿sí? No podemos elegir quizá una metodología ágil en ese tipo de sistemas porque necesitamos más análisis profundo que, que en el desarrollo de un sitio web, por ejemplo. Tenemos otro concepto importante que está relacionado a lo que es el proceso y que es el ciclo de vida de desarrollo del sistema. Acá ya estamos hablando del proceso de desarrollo del sistema, ¿sí? El ciclo de vida justamente habla acerca del proceso, porque estamos hablando de desarrollo del sistema, estamos hablando de un conjunto de actividades y acciones que se realizan para el cual se o desea obtener un sistema de información. Es una metodología en fases para el análisis y diseño, de acuerdo con la cual los sistemas se desarrollan mejor al utilizar un ciclo específico de actividades del analista y el usuario. Bueno, ya acá al ser metodología estamos hablando del proceso, ¿sí? Porque la metodología nos recomienda qué paso vamos a ejecutar primero. Por ejemplo, la identificación de los requisitos, podemos hacer en primer lugar.
¿Qué podemos hacer para identificación de requisitos? Bueno, podemos hacer observación o entrevistas, cuestionarios, diferentes métodos podemos usar para el tema del análisis de requisitos. Después vendría a ver la fase del análisis. Y bueno, eso nos recomienda las metodologías, ¿sí? ¿Cómo vamos a, qué actividades vamos a realizar para poder obtener un sistema de información siempre y cuando esa metodología sea la adecuada para desarrollar un cierto sistema? Bueno, ahí, por ejemplo, tenemos el ciclo de vida de desarrollo del sistema, ¿sí? En primer lugar, esto es algo general porque, bueno, depende de la metodología. En primer lugar, está la identificación de los problemas, oportunidades y objetivos. Em, Esto más o menos ya lo habíamos descrito en las primeras partes, cuando vimos el tema de la especificación de los proyectos, la gestión de los proyectos. Siempre para un proyecto, bueno, identificamos en primer lugar lo que son los problemas, las oportunidades y definimos los objetivos, o sea, los resultados que queremos obtener al final del proceso. La determinación de los requerimientos humanos de información, dice en segundo lugar. Ya aquí ya tenemos que hacer relevamiento, ¿sí? Relevamiento de datos, de información, de lo que nosotros vamos a necesitar para poder llevar a cabo el desarrollo y cumplir con esos objetivos que nos estamos planteando y evitar que el usuario a futuro no use el sistema que estamos desarrollando, ¿sí? Que sería un total fracaso, digamos, de nuestro proyecto. Además, evitamos costos y todo eso, cuestiones, eh, al hacer un buen identificación de requisitos, ¿sí? En tercer lugar, bueno, el análisis de las necesidades del sistema. Una vez que ya determinamos los requisitos, cuáles son las necesidades, tenemos que analizarlas y desglosarlas y aplicar ciertas metodologías para poder tener una mayor comprensión de las necesidades, ¿sí? Y para poder recién ir a la fase 4 que sería el diseño del sistema recomendado. ¿M? Ya el diseño también a través de ciertas herramientas que se pueden utilizar, bueno, ya vamos haciendo el diseño, eh, por ejemplo, de pantallas, podemos ir viendo cuáles van a ser los diferentes módulos del sistema, ¿sí? Organizando y dividiendo cómo se va a estructurar el sistema. Y esto, dependiendo de la metodología, ya se puede ir mostrando también a los usuarios, ¿sí? Porque no estamos hablando de una metodología lineal, digamos, o en cascada, sino que puede ser que estemos hablando de una metodología más iterativa o que nos permita trabajar en cada etapa con el visto bueno de los usuarios. El desarrollo y documentación del software. Bueno, esto acompaña a todas las etapas anteriores nombradas, ¿sí? Ya cuando desde que empezamos la identificación de los problemas, ya comenzamos a documentamos el proyecto, eh, los requisitos, todo lo que vamos observando, lo que vamos em, investigando, lo tenemos que documentar, ¿sí? Es importante porque forma parte del producto, digamos, del software. Nosotros cuando entregamos el software tenemos que entregar juntos con una documentación, ¿sí? Con la especificación que hicimos, o sea, todo el trabajo que nosotros estamos haciendo, tenemos que entregarlo y más el tema de manuales de usuario y todas esas cuestiones para que en el futuro, si otro ingeniero en sistemas o analista en sistemas necesita modificar ese sistema o necesita hacer cambios, pueda tener una documentación de lo que se hizo y de lo que se trata, ¿sí? El sistema.
sería algo incompleto, digamos, entregar sin documentación, digamos, porque justamente la organización nos paga para eso, a menos que sea un enlatado. Bueno, por ahí los enlatados no llevan documentación, pero bueno, no llevan documentación en sí muy detalladas, más allá de los manuales de usuario y todo eso, pero bueno, en ese caso no, pero si en el caso que estemos desarrollando a medida para exclusivamente para alguna organización, sí debe acompañar de la documentación. O sea, todo el trabajo que nosotros hacemos es de la organización, ¿sí? Finalmente dice la prueba y desarrollo del sistema. Bueno, acá ya hacemos las diferentes pruebas, prueba alfa, prueba beta. Ya vamos a hablar de lo que son este tipo de pruebas. Prueba de caja blanca, prueba de caja negra, pruebas unitarias, prueba de integración, prueba del sistema. em, y bueno, finalmente lo que sería ya el despliegue, la implementación y evaluación del sistema, ¿sí? Ese es un ciclo de vida de desarrollo del sistema de manera general, digamos, que podemos encontrar. Por supuesto que esto puede variar dependiendo del tipo de ciclo de vida que nosotros elijamos, ¿sí? Y depende del contexto también del sistema para el cual queramos nosotros desarrollar o implementar un proyecto de sistema. Bien, la identificación de los problemas, bueno, la primera fase de la cual estamos hablando, acá el analista se encarga de sintetizar el conocimiento obtenido, ¿sí? Estimar el alcance del proyecto y documentar los resultados. Acá se realizan las primeras entrevistas, ¿sí? Como dice acá, acerca de los encargados de la administración. Por supuesto que los usuarios, y bueno, tratar de tener un primer panorama de lo que es el funcionamiento de la organización, ¿sí? Porque se supone que si nosotros, bueno, es la primera vez que vamos a una organización como esta, antes que nada nosotros de la primera reunión tenemos que ponerse a investigar, ¿sí? O si ustedes tienen la oportunidad de hacer un desarrollo en una empresa y le llaman para una primera entrevista, ya hay información que podemos consultar. Por ejemplo, podemos consultar su sitio web, ¿sí? O sea que no podemos ir así sin conocer nada, digamos, porque seguramente hay información pública disponible de la empresa, ya sea en sitios web o en alguna parte podemos encontrar previamente cosas y ir a la primera reunión teniendo un cierto conocimiento ya de la organización, ¿sí? Bueno, el resultado de esta fase es un informe de viabilidad y bueno, lo cual contiene definición de un problema y sintetiza el objetivo. Esto ya lo vimos, como digo, en la parte de gestión de proyectos. Y esta es la primera parte de la documentación que se realiza, la identificación, problema, oportunidad, objetivo. Y esto, como dice, finaliza con el informe de viabilidad y de acá se define si continuamos o no con el proyecto, ¿sí? Recordemos que teníamos tres tipos de viabilidad: la técnica, la operativa y la económica, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se define a partir de eso si continuamos o no con el proyecto. La determinación de los requerimientos de información del factor humano, ¿sí? En esta fase se determinan las necesidades de los usuarios involucrados mediante el uso de varias herramientas para comprender la forma en que interactúan con el contexto laboral con su sistema de información actual. Recordemos que por más que no tengan sistemas de información computarizados, si la organización todavía trabaja con planillas de cálculo o bien todavía no trabaja con ningún tipo de tecnología y está con cuadernos manuales,
Ese es su sistema de información actual, ¿sí? O sea, siempre va a existir un sistema de información actual, ¿sí? Porque, bueno, más allá que no sea computarizado, no quiere decir que no sea un sistema de información. ¿No? El analista utilizará métodos interactivos como entrevistas, muestreos e investigación de datos duros, además de los cuestionarios y métodos discretos como observar el comportamiento de los encargados al tomar las decisiones en sus entornos de oficina. Y los métodos integrales como la creación de prototipos, ¿sí? Cuando hablamos de prototipos, hablamos ya de pequeñas muestras de sistemas o pantallas, también se llaman prototipos. Así nosotros podemos contratar a un diseñador, y que éste a través de cualquier herramienta puede hacer las pantallas, por ejemplo, para ver cómo se va a ver el sistema. Muchas veces la mayoría de los desarrolladores, cuando hacen páginas web, contratan un diseñador para que pueda trabajar con el cliente y el cliente le dice qué es lo que quiere, ¿sí? Y después ya ese diseño que han hecho los diseñadores se lo pasa a los programadores, para que ya le pongan la funcionalidad, ¿sí? Muchas veces esos diseños a veces están hechos en algún lenguaje simple como HTML o algo, pero no tienen funcionalidad. ¿Sí? Eso se suele utilizar mucho el tema de los prototipos. Determinación de los requerimientos de información. Bueno, seguimos con la parte 2. En la fase de requerimientos, el analista se esfuerza por comprender qué información requieren los usuarios para realizar su trabajo. ¿Cómo puede el sistema ofrecer un mejor apoyo para las tareas individuales que se llevan a cabo? ¿Qué nuevas tareas habilita el nuevo sistema que los usuarios no podían realizar sin él? ¿Cómo se puede crear el sistema de manera que extienda las capacidades del usuario más allá de lo provisto por el sistema anterior? ¿Cómo puede el analista crear un sistema gratificante para los trabajadores? Bueno, esas son algunas de las preguntas que se pueden realizar, ¿sí? Son ejemplos de preguntas que se pueden realizar en las primeras entrevistas. Una vez que ya tenemos hecho el relevamiento de datos, pasamos a la parte de análisis de la necesidad del sistema. Las herramientas como con los diagramas de flujo de datos, eso vamos a ver más adelante, o seguramente ustedes ya en la práctica deben estar viendo algo, por lo menos lo han mencionado, el tema de los diagramas de flujo de datos para el análisis estructurado, ¿sí? Para graficar la entrada, los procesos y la salida de las funciones de la empresa, o los diagramas de actividad o secuencia para mostrar la secuencia de los eventos. Los diagramas de secuencia de actividad se utilizan en la parte de objetos, ¿sí? O sea, cuando hablamos por ejemplo, de una metodología iterativa, incremental, como puede ser el proceso unificado, que van a ver en el análisis y diseño de sistemas 2, van a ver esto, metodologías, ¿sí? Lo que es el diagrama de actividad, el diagrama de secuencia. Nosotros acá vamos a ver los de FD, ¿sí? El diagrama de flujo de datos, más que nada, haciendo hincapié en la metodología del análisis estructurado. La parte de proceso unificado, ¿sí? O metodología ágiles van a ver más en en la segunda parte de la materia. A partir de los diagramas de flujo de datos, de secuencia u otros tipos de diagramas, se debe desarrollar un diccionario de datos. El diccionario de datos sí desarrollamos en todas las metodologías, ¿sí? Para enlistar todos los elementos de datos utilizados en el sistema, así como sus especificaciones. El analista de sistemas analiza las decisiones estructuradas llevadas a cabo. Las decisiones estructuradas son aquellas para las que se puedan determinar condiciones alternativas, condición, acciones y regla de acción. O sea que acá podemos construir tablas de decisión, ¿sí? El analista de sistemas prepara una propuesta de sistema en la que se sintetiza todo lo que ha averiguado sobre los usuarios.
la capacidad de uso y la utilidad de sistemas actuales. Incluye un análisis de costo-beneficio de la alternativa y si se requiere hace recomendaciones, ¿sí? Bueno, sí, acá se puede preparar una serie de propuestas, pero recordemos que ya en el tema de la definición del proyecto ya muchas veces de ahí ya se define un contrato, ¿sí? O sea, al hablar de contrato estamos hablando de lo que nosotros estamos proponiendo y cuánto nos van a pagar por cada una de esas soluciones, ¿sí? O sea, que ya en esta fase, más allá que podemos analizar, digamos, no sé si es conveniente, digamos, que el tema de las recomendaciones, pero esto quizás se hace ya cuando presentamos el proyecto. Em, sí, por supuesto, acá se profundiza lo que es el tema del análisis ya de los requisitos del sistema, ¿sí? Dice, si la administración acepta una de las recomendaciones, el análisis continúa por esa vía, cada problema es sistema único, por lo que nunca hay solo una solución correcta. La manera en que se formule una recomendación o solución depende de las cualidades individuales y capacitación profesional de cada analista y de su interacción con los usuarios con el contexto de su entorno laboral. ¿Mm? Pasamos al diseño, ¿sí? Del sistema. El analista diseña los procedimientos para ayudar a, a que los usuarios introduzcan los datos con precisión, de manera que los datos que entren al sistema de información sean los correctos. Además, el analista debe ayudar a que los usuarios completen la entrada de datos efectiva al sistema de información mediante el uso de técnicas del buen diseño de formularios y páginas web o pantallas, ¿sí? Bueno, esto es para que se cometan la menor cantidad de errores. Como les decía, muchas veces se puede utilizar no solamente el teclado, sino que otros métodos para ingreso de datos, como ser un lector código de barras, por ejemplo, ¿sí? Dentro del diseño ya vemos el tema del diseño de la interfaz, ¿sí? Que conecta al usuario con el sistema. Se diseña con ayuda de los usuarios para asegurar que el sistema sea perceptible, legible y seguro, así como atractivo y divertido de usar. Por eso le decía que a veces el equipo de desarrollo contrata a un diseñador, ¿sí? El diseñador no sabe nada de programación, o sea, el diseñador lo único que hace es diseñar las pantallas, cosa de que sea, como dice ahí, algo legible, atractivo, divertido de usar. Porque quizás los programadores no pueden hacer un buen diseño, digamos, más allá que en algunos casos sí se lo hace, pero se ven muchas empresas que contratan diseñadores para hacer este tipo de trabajo, digamos, ¿no? Ejemplo de interfaces de usuario físicas, bueno, son el teclado para escribir las preguntas y respuestas, los menús en pantalla para obtener los comandos, el de usuario y varios tipos de interfaces gráficas de usuario, ¿sí? Ahí está la abreviatura que es GUI, basada en un ratón o una pantalla táctil. La fase de diseño también incluye el diseño de base de datos que almacenarán gran parte de los datos necesarios para los encargados de tomar las decisiones de la organización, ¿sí? En esta parte se diseña la base de datos, se elige el motor de base de datos que vamos a utilizar, por ejemplo, SQL Server o Oracle, MySQL, etcétera. Y bueno, acá se diseña la base de datos, ¿sí? Se realiza el diagrama de entidad-relación. eh, y bueno, ya se realiza el tema de eh, las relaciones y todo eso para ver cómo va a quedar finalmente el diagrama de base de datos, ¿sí? El desarrollo de documentación del software, el analista desarrolla junto con los usuarios una documentación efectiva para el software
incluyendo manuales de procedimiento, ayudas en línea, sitios web con preguntas frecuentes y archivos LEAM, ¿sí? Para incluir con el nuevo software. La documentación indica a los usuarios cómo deben usar el software y qué deben hacer en caso de que ocurran problemas. La prueba de mantenimiento del sistema antes de utilizar el sistema de información se debe probar. Es mucho menos costoso detectar los problemas antes de entregar el sistema a los usuarios. Una parte del procedimiento de prueba es llevado a cabo por los programadores solos, ¿sí? La otra la realizan junto con los analistas del sistema. Bueno, esto depende del tipo de prueba. Como le digo, hay pruebas unitarias, pruebas de sistemas, pruebas de integración, ¿sí? Que son momentos distintos, digamos, en los que se desarrolla la prueba. Como puede ser primero los programadores que la realizan la prueba ellos mismos, ¿sí? Pero después hay pruebas del sistema, que ya ahí lo prueban juntos con todo el equipo de desarrollo y después pruebas que le hacen conjunto con los usuarios, ¿sí? Hay unas pruebas que se llaman pruebas de aceptación, ¿sí? En el cual ahí se ve si el usuario acepta o no eh, el sistema realmente, ¿sí? O sea, si el resultado está acorde a lo que se planteó en un principio. ¿Mm? Acá se incluye dos partes, que es prueba y mantenimiento del sistema. El mantenimiento no habíamos dicho nada todavía. El mantenimiento y la documentación empieza en esta fase y se lleva a cabo de manera rutinaria durante toda la vida del sistema de información. Gran parte del trabajo rutinario del programador consiste en el mantenimiento, por lo cual las empresas invierten una gran cantidad de dinero en este proceso. Ciertos procedimientos de mantenimiento, como la actualización de los programas, se pueden llevar a cabo a través del sitio web del distribuidor, ¿sí? Por lo general, el mantenimiento, bueno, también es una forma de seguir ganando dinero, ¿sí? Una vez que ya implementamos el sistema, ¿sí? Ahí acá justamente hablan de las actualizaciones de los programas, ¿sí? Las actualizaciones a veces tienen un costo y no son gratuitas más allá que ya el dueño de la organización ha comprado la empresa, ha comprado el sistema, ¿sí? El mantenimiento tiene un precio ya aparte. ¿M? La implementación y evaluación del sistema. El analista ayuda a implementar el sistema de información. En esta fase hay que capacitar a los usuarios para operar el sistema. Bien, ya la implementación entonces consiste justamente en el despliegue, ¿sí? Y en la capacitación de los usuarios para que puedan operar el sistema. Además, el analista necesita plantear una conversión sin problema del sistema antiguo al nuevo. Este proceso incluye convertir los archivos de los formatos anteriores a los nuevos o crear una base de datos, instalar equipo y llevar el nuevo sistema a producción. ¿M? Esto es una tarea medio complicada a veces cuando nosotros tenemos un sistema viejo en la organización. Tenemos que tener en cuenta de que esos datos que tiene ese sistema tenemos que migrar, por ejemplo, a nuestro nuevo sistema, ¿sí? No solamente datos, sino que puede haber documentación relacionada y todo eso tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar nuestro sistema. No es que vamos a dejar todo en blanco y vamos a empezar de cero, ¿sí? Porque, bueno, la mayoría de las empresas ya están trabajando, vienen trabajando con sistemas de información, base de datos, documentación adjuntada, ¿sí? Entonces, tenemos que ver la forma de relacionar esa información, ¿m? Y no perderla. Hasta ahora hemos hablado del ciclo de vida, ¿sí? O sea, el ciclo de vida
es como que nace en la identificación de los requisitos, ¿sí? Y es como que muere, digamos, en la implementación y evaluación del sistema. En realidad ahí está la parte del, bueno, ya forma parte del mantenimiento y todo eso, ¿sí? Hablamos de ciclo de vida en general, de una etapa hasta una cierta etapa, cuál es el ciclo de vida del sistema. En este caso vamos a ver modelos de ciclo de vida, ¿sí? ¿Qué quiere decir modelos? Son propuestas de ciclos de vida, de cómo podemos nosotros llevar a cabo el proceso de desarrollo del sistema, ¿sí? Es como que fuera una receta estos modelos de ciclo de vida. Nos indican cómo podemos hacer. Todos estos modelos de ciclo de vida han salido en función de la experiencia de otros desarrolladores, de otros analistas en sistemas, ¿sí? Que quizás han construido su sistema, han fracasado o bien han tenido éxito. Entonces, bueno, han documentado estos modelos de ciclo de vida para poder ser estudiados. ¿M? Bien, tenemos el primer modelo de ciclo de vida, el modelo de cascada. Dice que hay veces en que los requerimientos para ciertos problemas se comprenden bien, cuando el trabajo de la comunicación hasta el despliegue fluye en forma razonablemente lineal. O sea que acá eh, se utiliza este tipo de modelo cuando los problemas se comprenden bien, ¿sí? O sea que los requisitos están prácticamente definidos, no tienen que hacer retroalimentación ni nada de eso, porque esto puede suceder con algunos analistas que ya tienen experiencia en cierta área. Por ejemplo, para hacer un sistema a los hospitales o a las clínicas, y seguramente tienen todas las clínicas parecidos, los mismos requisitos, ¿sí? Entonces por ahí se puede utilizar este modelo de ciclo de vida en el cual nosotros ya conocemos cuál son, y ya comprendemos, digamos, si bien pueden haber algunas variaciones, pero la mayoría funciona de manera similar. Por eso dice que fluye en forma razonablemente lineal, es como hacer un pastel, ¿sí? O sea, nosotros vamos, compramos la harina, preparamos la masa, ponemos en el horno y sale el pastel, ¿sí? Después lo decoramos y ya estaría, por ejemplo, ¿sí? Eso es algo lineal, digamos, hacemos el paso uno, paso 2, paso 3, hasta llegar al último paso. Ese sería un modelo en cascada, ¿sí? Dice, esta situación se encuentra en ocasiones cuando deben hacerse adaptaciones o mejoras bien definidas de un sistema ya existente. También ocurre en cierto número limitado de nuevos esfuerzos de desarrollo, pero solo cuando los requerimientos están bien definidos y tienen una estabilidad razonable, ¿sí? Ahí tiene un ejemplo. Por ejemplo, dice comunicación, inicio del proyecto, recabar los requerimientos, planeación, estimación, programación, seguimiento, modelado, análisis y diseño, construcción, código, prueba, despliegue, entrega, asistencia y retroalimentación. Entonces, este modelo sugiere un enfoque sistemático y secuencial. ¿M? Es como que es el modelo más simple, digamos, ¿sí? O sea que esto va paso a paso y nunca regresa, digamos, a los otros pasos anteriores ni nada, siempre avanza al próximo paso. ¿M? Vamos a ver una variación del método, el modelo en cascada, que es el modelo en B. Fíjense que algo similar, pero en el momento de la generación de código es como que
se van realizando las etapas al mismo tiempo que determinadas etapas, ¿sí? Fíjense, están unidas con flechitas, cuáles son las que se relacionan, digamos, o cuál es la que necesita de otra. Dice, relación entre las acciones para el aseguramiento de la calidad y aquellas asociadas con la comunicación modelada y construcción temprana, ¿sí? Es como que se va trabajando juntos, por ejemplo, la generación de código con las pruebas unitarias, los diseños de los componentes con las pruebas de integración, el diseño de la arquitectura con las pruebas de sistema y los modelos de requerimientos con pruebas de aceptación, ¿sí? Cuando hablamos de pruebas de aceptación es cuando ya el usuario acepta, digamos, al sistema, ¿sí? O sea que es como que está de acuerdo con lo que se hizo. Por eso es que muchas veces, a veces este tipo de modelo sirve como para poder validar, digamos, esos requerimientos, ¿sí? Hoy en día el trabajo de software es acelerado y está sujeto a una corriente sin fin de cambios en las características, funciones y contenido de información. Por lo tanto, el modelo de la cascada solo suele ser inapropiado para este tipo de labor. No obstante, sirven como un modelo de proceso útil en situaciones en las que los requerimientos son fijos y el trabajo avanza en forma lineal hacia el final, ¿sí? Bueno, eso sería ya el modelo de cascada, ¿sí? Tenemos otro ciclo de vida, como en este caso el diseño evolutivo. El diseño evolutivo dice, cuando se aplica la modalidad de diseño evolutivo, cada una de las etapas del ciclo de vida se cumple en forma completa y en su orden para la totalidad del sistema, el que es implementado íntegramente de una sola vez. Acá lo que hacen, fíjense ahí en el cuadrito, por ejemplo, el análisis se realiza en primer lugar, ¿sí? Después está el desarrollo y la implementación, pero fíjense en que eh, esto se tiene que ir integrando, ¿sí? De alguna manera. Si bien se comienza con una etapa al principio, pero no es una cascada, sino que se van desarrollando al mismo tiempo, ¿sí? Y de esta manera es como que va evolucionando el sistema, ¿sí? Ahí tenemos tres etapas del análisis, desarrollo y la implementación. El diseño incremental implica descomponer el sistema en partes para cada una de las cuales se desarrolla el ciclo de vida. Esto deriva en implementaciones sucesivas de cada parte, de modo tal que la implantación del sistema se va incrementando paulatinamente según se finaliza e implementa cada parte. ¿Cómo vamos a descomponer el sistema en partes? Por ejemplo, se puede decir que, bueno, en primer lugar vamos a desarrollar los requisitos más importantes. Se puede hacer una tabla de requisitos y junto con los usuarios definir cuáles son los más prioritarios, ¿sí? Entonces, bueno, se puede hacer un mini sistema para esos requisitos menos importantes y a medida que va pasando el tiempo vamos desarrollando las otras partes, ¿sí? Y vamos haciendo un análisis, un desarrollo, una implementación para las partes faltantes hasta llegar al final. ¿M? Eso es cuestión de que cosas que una vez que terminemos con la parte uno la podamos hacer ya funcionar o que el usuario pueda realizar ciertas pruebas reales, ¿sí?
tenemos el diseño por prototipos. El diseño por prototipos consiste en analizar, desarrollar e implementar un prototipo inicial en todo el sistema, ¿sí? Cuando hablamos de prototipos, hablamos de pequeños desarrollos de sistemas, como pueden ser un sistema con los requisitos principales, por ejemplo. Por ejemplo, que tengamos un sistema de facturación. Comencemos con lo que es el registro de las ventas, ¿sí? El registro de las ventas. Y bueno, vayamos definiendo un pequeño sistema con esos requisitos, ¿sí? Eh, y después, más adelante, vamos desarrollando el resto del sistema, pero ya vamos mostrando al usuario cómo va a ir quedando, ¿sí? Entonces, el usuario puede dar su visto bueno, puede hacer sus observaciones para que eh, se pueda avanzar a un nuevo prototipo, ¿sí? Y ahí lo mejorando a medida que pase el tiempo. Bueno, por lo tanto, de este modo se van sucediendo las versiones del sistema. Bueno, acá ya vamos a tener distintas versiones del sistema. Cada una de ellas más amplia y refinada que la anterior hasta llegar a la versión final. Bueno, muchas veces pasa eso. Por ahí a veces a nosotros eh, nos dan eh, ya sea aplicaciones que tenemos que descargamos de las aplicaciones que descargamos en el celular. Muchas veces son prototipos que quizás podemos ir probando a principio antes de que, por ejemplo, de que cobren una licencia por eso, por el uso de ese sistema. ¿Sí? Eso sería uno de los ejemplos de los prototipos. En este gráfico tenemos una espiral en el cual tenemos, bueno, la planeación, el modelado, la construcción, el despliegue, la comunicación. Fíjense en que ahí tenemos en cada una de las fases o en cada una de las fases de la espiral, digamos, tenemos diferentes etapas en el cual los hitos justamente es la entrega de un prototipo, ¿sí? Por supuesto que en cada anillo, digamos, de la espiral hacemos todas las fases, lo que es la planeación, el modelado, la construcción, el despliegue. Bueno, ahí comienza con la comunicación, en realidad que son, bueno, las primeras fases del proyecto. Y vamos obteniendo un prototipo en cada uno de sus anillos del espiral, ¿sí? Ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro. Bueno, en el cuarto prototipo es como que ya tenemos el diseño final, ¿sí? Bueno, ahí tenemos etapas de análisis, desarrollo e implementación y el tiempo, ¿sí? Que se hace. Y se lo hace por partes, justamente eso representa el espiral. El diseño por prototipos puede combinarse con el diseño incremental. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de incremental, digamos? O sea, que como que a medida que va pasando el tiempo se van incrementando de funciones o, bueno, características, lo que significa que para cada parte del sistema sucesivamente encarada se elabora e implementan sucesivos prototipos. ¿M? Bueno, el diseño evolutivo es apropiado para sistemas que cuentan con requerimientos bien definidos y estables, con ciclos de vida relativamente cortos y con escasas probabilidades de ser afectados por cambios de contexto. El diseño incremental es indicado para sistemas grandes y con ciclo de vida prolongado, ¿sí?
El diseño por prototipo es aconsejable para sistemas que no pueden ser inicialmente definidos con claridad o que están sujetos a una alta incertidumbre respecto al cambio de condiciones en el contexto. Con estas características se agrega la gran envergadura del sistema. El diseño por prototipo se combina con el diseño incremental. Bueno, a partir de acá ya es como que terminamos, digamos, de definiendo los tipos de modelos de ciclo de vida, ¿sí? Entonces, ahí ustedes ya tienen un panorama de, de qué modelo tendrían que elegir para una determinada situación problemática, para poder aplicar a un desarrollo de un sistema, ¿sí? En el caso de que conozcan los requisitos, el grado de conocimiento, los requisitos que pueden tener y si, como dice ahí, si son bien definidos y estables, ¿sí? Porque puede ser que ustedes ya por experiencia de desarrollo en otros lugares ya sepan cuáles son los tipos de requisitos, ¿sí? En caso de no saberlo, ya se estarían sujetos a esa alta incertidumbre que dice ahí, ¿sí? Porque no conocemos, cuando hablamos de alta incertidumbre, por ahí sería más aconsejable hacer un diseño por prototipos, ¿sí? Para que a medida que vayan haciendo el desarrollo, vayan teniendo una retroalimentación, un feedback, ¿sí? Como se dice, y ir mejorando el tema del desarrollo. ¿Quedó claro hasta acá, chicos? ¿Han perdido por ahí o sea, alguna duda? Eh, Ahora vamos a hacer un breve descanso, no sé si les parece. Son las 18 y 3 minutos. Vamos a hacer de 10 minutos más o menos, si les parece, para continuar. Bien, profe. Sí, sí. Bien, profe. Bueno, bueno, entonces no, y cuarto más o menos volvemos. ¿M? Bueno, chicos, vamos a continuar. Bueno, una forma de seleccionar los modelos de ciclo de vida justamente es cuando nosotros elegimos el tipo de metodología, ¿sí? De desarrollo. Por ejemplo, bueno, si elegimos, el otro día le había puesto yo un ejemplo del Scrum, ¿sí? Cuando vimos la unidad 2. En realidad el Scrum eh, es una metodología rápida porque ya en las primeras iteraciones es un proceso iterativo y incremental, ¿sí? Ya nos define un producto. Ahí no estamos hablando solo de desarrollo de software, sino para cualquier procedimiento, para cualquier proceso, para la construcción o fabricación de un producto en general, ¿sí? El Scrum se utiliza para varios.
tipos de fabricación, no solamente para desarrollo del sistema. Em, bueno, ya al utilizar ese tipo de metodología en el software, por ejemplo, tenemos que adaptar. Seguramente si utilizamos el Scrum, vamos a tener que utilizar eh, combinado con alguna metodología de acá del software, ¿sí? Tenemos diferentes metodologías, ágiles y no ágiles. Bueno, en el caso, bueno, como yo lo había comentado hace rato, ya la metodología ágil se utiliza en el caso que, eh, por ejemplo, sea para un diseño de una página web, no tanto así como para sistemas requieren más análisis, ¿sí? Para poder sacar una versión de sistema definitiva. A ver, dice, la metodología ágil es una metodología de desarrollo que se basa en valores, principios y prácticas básicas. Al principio, cuando se comenzó con el tema de la metodología, del estudio de metodología de desarrollo del software, se utilizaban metodologías más largas, quizás más convencionales, ¿sí? Como la que hablamos, por ejemplo, el modelo en cascada o método lineal, copiándose de lo que usaban la fábrica o una fábrica de automóviles, por ejemplo, que utiliza más una metodología lineal, ¿sí? O en cascada. Pero con el software, a medida que pasó el tiempo, se fueron dando cuenta de que el software lo necesitaban de manera rápida y que por ahí se podía evitar hacer ciertos pasos, ¿sí? Porque, bueno, en el software justamente no es lo mismo que un producto, construir un producto. O sea, nosotros si construimos un auto, ya después, si pasa donde está en un estado avanzado, digamos, ya de construcción, es por ahí difícil hacer modificaciones, ¿sí? Mientras que en el software por ahí sí se puede hacer eso, porque bueno, es algo intangible que quizá esas modificaciones no implica tanto costo en el tema de que si se cambian los requisitos o si hubo una mala comprensión de requisitos, se puede ir retroalimentando de forma más fácil y menos costosa, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es como que se empezaron a salir estas metodologías ágiles para poder tener el software en poco tiempo, ¿sí? Sobre todo aquellos software que tienen pocos requisitos o requisitos más, eh, como decían anteriormente, habíamos visto, poco definidos, pero no son algo que necesitan mucho análisis, ¿sí? Dice, los cuatro valores son comunicación, simpleza, retroalimentación y valentía. Hay actividades y comportamientos que determinan la manera en que actúan los miembros del equipo y los clientes durante el desarrollo de un proyecto ágil. Dos palabras se caracterizan a un proyecto realizado mediante una metodología ágil. Son iterativo e incremental, ¿sí? O sea que es como que va realizando iteraciones, varias iteraciones, repitiendo las mismas fases, digamos, e incremental, o sea que va obteniendo prototipos en cada una de las iteraciones, ¿sí? En cada iteración obtiene un prototipo, ¿sí? O sea que se llama incremental porque ese prototipo cada vez va creciendo. Como le decía primero, en las primeras fases se pueden ir desarrollando los requisitos más prioritarios y después ya se van desarrollando el resto hasta que finalmente ya termine el sistema, ¿sí? E incluso esas primeras iteraciones ya se lo puede implementar. Muchas veces las organizaciones nos piden un sistema y lo necesitan ya, ¿sí? Entonces ahí podemos utilizar ese tipo de metodología como para que aquellos prototipos iniciales, digamos, en el cual se priorizan los requisitos, lo podamos implementar en la organización y se pueda ir utilizando y a medida que después pasa el tiempo, vamos implementando los demás requisitos. ¿Mm? La estrategia que persigue el equipo de desarrollo ágil siempre tiene una incertidumbre limitante, ¿sí? Minimización del riesgo. Para hacer esto, el equipo diseña la solución más simple posible, pone el sistema en producción tan pronto como sea posible, obtiene retroalimentación del cliente empresarial
sobre lo que está funcionando, ¿sí? Y adapta su diseño a partir de ahí. Sí, es lo que les decía recién. Este es otro tipo de método, el método por desarrollo, de desarrollo por análisis estructurado. Este tiene como finalidad superar la dificultad de comprender de manera completa sistemas grandes y complejos, por medio de la división del sistema en componentes y la construcción de un modelo de sistema. Este es el que vamos a hacer, vamos a estudiarlo nosotros, ¿sí? Lo van a ver ustedes en la práctica también, el método de análisis estructurado. Eh, Esto, bueno, como dice ahí, tiene la dificultad de comprender sistemas grandes por lo general, ¿sí? Y complejos. Entonces lo que suele hacer es subdividir el sistema en módulos o componentes, ¿sí? Esto lo hacemos en primer lugar eh, en el análisis estructurado a través de diagramas de flujo de datos, que ya vamos a ver en la próxima unidad, lo que es diagrama de contexto, diagrama de nivel uno, diagrama de nivel 2. O sea, se va desglosando el sistema en diferentes partes, como disminuyendo su complejidad y de ahí vamos obteniendo ya los distintos componentes que necesitamos para el diseño del sistema, como ser para construir la base de datos, y ya conocemos cuál es la interacción que tiene el usuario con el sistema. El- Vamos identificando las tablas en la base de datos, los procesos o subsistemas, ¿sí? Que podemos obtener. Este, como les digo, es para grandes sistemas, ¿sí? Por ahí medio engorroso de la metodología, pero bueno, sus métodos dentro de todo son bastante buenos para hacer ese tipo de análisis. ¿Qué es el análisis estructurado? Dice, se concentra en especificar lo que se requiere que haga el sistema o la aplicación. No se establece cómo se cumplirán los requerimientos o la forma en que se implantará la aplicación. Bueno, algunos elementos tenemos descripción gráfica, bosquejo que señala sus características, diagrama de flujo de datos, ¿sí? Eh, este método, a diferencia de los métodos ágiles, por lo general en métodos ágiles se utiliza el lenguaje de modelado unificado, y el lenguaje modelado unificado trae sus artefactos, digamos, para ser aplicados. Y las metodologías ágiles toman estos artefactos, el lenguaje UML, ¿sí? Acá en el análisis estructurado trae sus propios artefactos, como ser por lo general, el que más característico es el diagrama de flujo de datos, diagrama de componentes. El diseño estructurado dice, crea programas formados por módulos independientes, unos de otros desde el punto de vista funcional, ¿sí? Acá directamente ya lo separa, a diferencia por ahí de cuando utilizamos una metodología iterativa e incremental, que no se hace tanto esa división de módulos, ¿sí? Quizás ahí se hace ya la división por casos de uso o por requisitos, ¿sí? Pero no por módulos. Tienen como otro tipo de concepto, digamos, cada uno de estos métodos. La herramienta fundamental para esta fase es el diagrama estructurado que describe la interacción entre módulos independientes junto con los datos que un módulo pasa a otro cuando interacciona con él, ¿sí? Acá, bueno, se divide en procesos, ¿sí? Y bueno, ahí entre procesos van interactuando a través de entradas y salidas y también eh, con las partes de afuera, ¿sí? Como puede ser cliente, como pueden ser los proveedores. Bueno, eso son la bibliografía en la cual se sacó
esta teoría que lo tienen disponible ahí en el aula virtual, ¿sí? Em, bueno, por ahora esta unidad dentro de todo es corta. Simplemente acá lo que queríamos hacer era definir lo que es el concepto de proceso y ciclo de vida y los modelos de ciclo de vida que existen, ¿sí? A través de ellos, los modelos de ciclo de vida que vienen implementados mediante una metodología específica de desarrollo, ¿sí? Nos permiten justamente seleccionar cuál va a ser la metodología adecuada en el cual, dependiendo del sistema que nosotros tengamos que desarrollar, ¿sí? Ese análisis justamente lo tenemos que determinar nosotros, los analistas, ¿sí? De acuerdo al grado de incertidumbre que exista en la comprensión de los requisitos. ¿M? Y también el tipo de sistema y de los requerimientos que tenga el cliente. Eh, bueno, no sé si hay alguna duda, chicos. Para esta unidad no va a haber ejercicios prácticos ni nada de eso, ¿sí? Así que si no hay ninguna duda, terminamos ahora acá y bueno, continuamos el lunes que viene con la unidad 4. Vayan estudiando, vayan repasando lo que vamos viendo, porque ya se acerca la fecha del examen parcial también, ¿sí? Así que el examen parcial es teórico, puede ser que haya algunas prácticas similares a las que hacemos nosotros, que son dentro de todo prácticas eh, sencillas, más orientadas a la teoría, digamos, que las prácticas que hacen ustedes con el profe Azar, ¿sí? Que son más enunciado o cosas reales, digamos, que tienen que... en el parcial nosotros vamos a ver algunos que otros ejercicios simples, ¿sí? Parecidos, digamos, a lo que hacemos nosotros en la parte teórica. Así que, bueno, les recomiendo que vayan leyendo, que vayan viendo, porque, bueno, si bien el examen eh, va a ser en línea también, ¿sí? No va a ser presencial en nada de eso. Pero bueno, va a requerir que sí o sí tengan eh, idea de todo lo que vamos viendo, porque bueno, va a ser en un tiempo limitado y bueno, son ejercicios que requieren un cierto análisis, digamos, y por ahí no se puede estar leyendo en el momento, ¿sí? Así que bueno, de eso ya vamos a hablar ya en las próximas clases. Bueno, hasta ahora nos queda todavía lo que es la unidad número 4 y después de la unidad número 4 ya se vendría lo que sería el examen parcial según la fecha que habíamos planificado que iba a ser, ¿sí? Eh, Ahí me están diciendo, bueno, presente, no, yo no tomo asistencia en la teoría, ¿sí? Así que no, de gana que se tenga que retirar, se retira, pero bueno, no se toma asistencia en la teoría. A ver, según la planificación, habíamos dicho de que, a ver ya el tema del examen, ¿sí? Muy bien, profe. Hasta luego. Bueno, el 30 de septiembre es la evaluación. Creo que ya lo había mencionado yo cuando iba a hacer la evaluación.
y va hasta la unidad número 4, ¿sí? Después fíjense en el aula virtual, cuál es la unidad número 4 porque ahí se modificó un poquito el tema del orden, digamos, ¿sí? La unidad 4 se llama determinación de requerimientos, ¿sí? Ahí van a ver todo lo que es tema de entrevistas, encuestas, cuestionarios, el tema del estándar, ¿sí? Hasta esa unidad va a ser el parcial, el primer parcial. Por eso les recomiendo que vayan leyendo, bueno, todo lo que ya vamos viendo, ¿sí? Porque les quedan unas 3 semanas. Bien, chicos, si no hay ninguna duda, terminamos ahora la clase. Hasta luego.